Ir al cine era un ritual que empezaba desde antes de que las luces se apagaran y el proyector se encendiera. Desde invitar a la persona que te gusta para ver una película como excusa para pasar un rato con ella, pasando por comprar los boletos, las bebidas y el popcorn. Ver una película ha sido y sigue siendo una experiencia por todo lo que ello implica y por la sensación que transmite ver algo en una pantalla gigante, con un sonido a veces ensordecedor que te sumerge de lleno en la narrativa, rodeado de gente que al igual que tú están ansiosos por disfrutar la experiencia de ver una película en el cine. Ahora, eso ha cambiado un poco, sino que bastante. Ver una película al día de hoy se ha vuelto tan fácil como tomar el celular y darle clic al póster de lo que más te llamó la atención. De alguna manera, ver cine se ha democratizado y se ha vuelto algo habitual y no tanto una experiencia especial. Decirlo de esta manera hace parecer que lo de antes era lo mejor, que era la onda y lo actual no lo es. Algo es seguro. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. El cine siempre ha estado evolucionando, no solo en lo que narra su audiencia, sino en cómo se lo muestra. Pero vayamos por partes, y vayamos al inicio. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. No enfrente del... ¡Copyright! Perdón. Los hermanos Lumière, hijos del fotógrafo Antoine Lumière, crearon el cinematógrafo. No tan atrás. No haré un repaso extenso del cine desde sus inicios porque el video demoraría mucho y porque igual ese tema merecería su propio video. Me centraré en hablar del cine unos años antes de la llegada del streaming y las redes sociales y cómo esto ha influenciado en cómo vemos películas al día de hoy. El cine lleva más de un siglo desde que se inventase a finales del siglo XIX. Esta primera etapa se caracterizaba por ofrecer formatos cortos y sin sonido, en el cual se mostraba momentos que más que cine, como lo conocemos hoy en día, se puede afirmar que entrarían en la categoría de documentales cortos, ya que no hay una narrativa. Llegado el siglo XX, esta nueva invención fue evolucionando poco a poco al ofrecer una narrativa cuidada y un formato mejor planteado con innovadoras técnicas, desde el breve apogeo del cine mudo con figuras como Georges Méliès, Charles Chaplin y Buster Keaton, hasta el arribo del cine sonoro y la llegada del color. Es en esta etapa que la televisión cobra importancia como un fuerte competidor del cine, llevando a la industria cinematográfica a innovar con efectos especiales y nuevas técnicas narrativas, así como nuevos formatos que difícilmente se podría replicar en una pantalla cuadrada pequeña. En la década de los 70s, el cine independiente empezaría a ganar popularidad. Asimismo, una nueva manera de consumir cine, o mejor dicho, películas, aparecería: el alquiler de cintas VHS y Betamax, impulsadas por videoclubs, dando la opción al consumidor de elegir una película que puede ver en la comodidad de su hogar. En la siguiente década aparecería Blockbuster para estandarizar y masificar esta nueva manera de consumo de películas y series. En 1985 abrió su primera tienda en Dallas y durante los siguientes años mantendría un imperio que se caería por la expansión del Internet y la llegada de los servicios de streaming. La llegada del Internet vino a cambiar la vida de las personas en muchos sentidos y en diversas formas, marcando el auge de la era digital y la globalización. Esto vendría con cambios paulatinos que se irían cimentando con el rápido crecimiento exponencial de la tecnología y las infinitas posibilidades que puede ofrecer poder acceder a la información que se sube a la red. Por el lado del cine y la televisión sería un cambio de paradigma al que tenían que adaptarse o morir. Las redes sociales y el nuevo modelo emergente de distribución de contenido poco a poco irían transformando no solo la industria del cine y la televisión, sino también los hábitos de consumo y las expectativas de los espectadores. El modelo tradicional de contenidos experimentaría una disrupción sin precedentes. Antes de la llegada del streaming, la televisión por cable y las salas de cine dominaban el mercado del entretenimiento. Las cadenas de televisión dictaban cuándo y qué podían ver los espectadores, y las películas seguían un estricto calendario de lanzamientos en cines, seguido por la venta o alquiler en formatos físicos como DVD y Blu-ray. Sin embargo,
el streaming ofreció una alternativa que permitió a los usuarios consumir contenidos en cualquier momento y lugar, a través de dispositivos conectados a Internet. Esta flexibilidad, combinada con un catálogo cada vez más amplio, comenzó a erosionar la base de usuarios de los medios tradicionales. Pero antes de que el streaming se volviera la norma, o que por lo menos empezara a moldearse, ya existían varias plataformas y sitios web que ofrecían contenido audiovisual en la red. Estas plataformas fueron pioneras en distribuir videos en línea, aunque muchas de ellas no utilizaban streaming en tiempo real, sino que se basaban en descargas o tecnologías de reproducción más rudimentarias. Webs como Newgrounds, Napster, MySpace, Real Player, Dailymotion, Machinima o incluso el propio YouTube serían las que pondrían las primeras piedras como base para que los servicios de contenido en demanda surjan como las conocemos hoy en día. Aunque algunas de ellas no sobrevivieron al auge del streaming, desempeñaron un papel fundamental en la evolución de cómo accedemos y consumimos medios digitales. A su vez que las redes sociales también jugarían un rol importante de cara a los usuarios y las nuevas audiencias, ya que moldearían el cómo la gente se muestra al mundo, su aspecto, sus gustos y, claro está, lo que consumen. Esto a su vez sería una nueva ventana para recomendar y difundir contenido, algo que las empresas que hacen películas aprovechan como un medio de publicidad, ya que la viralidad es una piedra angular en el éxito o fracaso de una película o serie. Las redes sociales y el streaming están ampliamente ligadas, no solo en la simbiosis que tiene una sobre la otra, sino en la influencia que tienen sobre lo que mira el público, derivada de la viralidad de un contenido y los algoritmos usados por las plataformas para que los usuarios miren la película o serie de turno. Si bien se habla que las plataformas de contenido bajo demanda cambiaron el modo en cómo se consume contenido multimedia, ya que el usuario elige cuándo, dónde y qué ver, esto último es una verdad a medias, o por lo menos es más complejo de lo que aparenta, y eso es por los algoritmos. Los algoritmos de las plataformas de streaming han revolucionado la forma en la que consumimos contenido audiovisual. Estos sistemas inteligentes analizan nuestros hábitos de visualización, preferencias y comportamientos para ofrecernos recomendaciones personalizadas. La influencia de estos algoritmos es tan significativa que pueden determinar no solo lo que elegimos ver, sino también lo que las plataformas deciden producir. Al comprender las tendencias de visualización, las plataformas pueden crear contenido que se alinee con los intereses de la mayoría y, en efecto, generar productos que ya se ha probado que van a ser un éxito, independientemente si son una buena película o serie, haciendo con ello que la mayoría de ellos se sientan genéricos, se sientan más como un relleno que entretiene, pero no llena. No hay mucha variedad de contenido que entretenga, pero que a su vez llegue a tocar al espectador de diversas maneras, ya sea por el lado de contar una buena historia con buenos personajes, buena música y unas visuales que sean un deleite de ver. Más que cine para nuevas audiencias, el término correcto que usaré para este video será contenido audiovisual para nuevas audiencias, ya que el cine y la televisión, o mejor dicho, su contenido, han coexistido desde hace años y ahora comparten espacio en las plataformas de streaming. Ambas se han influenciado una a la otra, y si bien el cine y la televisión son diferentes medios, no solo en cómo se presentan al espectador, sino en el formato en el que lo hacen, pero también buscan entretener al público con el contenido que proponen. Por eso abordaré ambos medios como uno, debido a la naturaleza de su contenido y no tanto a su nivel de producción, formato o distribución. Pero antes hay que definir qué entendemos por nuevas audiencias. Cuando nos referimos a audiencias, hacemos mención a un grupo de personas o a un público espectador que recibe un mensaje. En este caso, el mensaje sería el contenido audiovisual. Las audiencias nuevas vendrían a ser aquellas a las que aún no se llega y aquellas que se definen por un contexto en el que nacieron y crecieron, ergo, generaciones. Pero en este caso específico, las nuevas audiencias a las que haré referencia serán aquellas que han crecido con las redes sociales, el internet y el streaming. Por lo que tanto la generación millennial como la generación Z entran en esta categoría. Como ya expliqué hace un momento, las redes sociales y el streaming han influenciado en el tipo de contenido que se genera. Se hace películas y series, por lo que dicta un algoritmo en base a lo que es tendencia. Es como un círculo vicioso en el que se le da a la audiencia algo relacionado a lo que ya vio o lo que ya se le ofreció antes, pero con pocos cambios, y ese algoritmo concluye que la película de turno es un éxito y se hace una similar,
y esto sigue y sigue hasta desgastar la fórmula y se vuelve a empezar. Esto se podría definir como contenido tipo algoritmo. Como breve mención, la guerra por el streaming coronó a Netflix como la reina de las demás plataformas, por lo que el éxito de un producto dentro de su plataforma es más seguro respecto a las demás. Incluso a veces tienen un auge mayor al reestrenarse en la plataforma roja. Por otro lado, tenemos al contenido que busca apelar a lo que hoy en día se denomina como grupos minoritarios o como lo conocen en Gringolandia. Contenido woke, aquellas historias que pretenden ser inclusivas y políticamente correctas, que cumplen una agenda política para que las masas se sientan representadas y que las empresas, tras de ello, puedan afirmar que están en la onda, para que, de cara a las redes sociales, digan que apoyan a este público, cuando en realidad solo velan por sus propios intereses. Claro está que este contenido es el que, a diferencia del realizado por la sugerencia de un algoritmo, suele fracasar casi siempre, no solo por el target al que apunta, sino que sus propuestas son menos atractivas y se prioriza vender la idea de inclusión o de ser progre por encima de una historia mínimamente entretenida. Se pretende que aquellos personajes sean interesantes, pero la mayoría del tiempo su mayor rasgo es pertenecer a un grupo minoritario o tener cierta orientación sexual. Asimismo, existe contenido por redes sociales, que se ha influenciado por las tendencias y formatos de estas plataformas. Por ejemplo, los contenidos cortos o en formato vertical, como lo sería el caso de TikTok. Pero hay que aclarar que este formato de contenido corto ya existía desde antes, con la extinta Vine y antes de ella Metacafé a principios de los 2000. Pero algo que ha hecho que este tipo de contenido se volviera viral y se masificara es debido a los smartphones y los algoritmos que usan las redes para captar la atención de la audiencia. TikTok solo vino a cimentar lo que ya se venía planteando años atrás. Y claro, el crecimiento de las redes y su evolución han ido moldeando al espectador, que desde el punto de vista del marketing se le puede llamar consumidor o ahora un prosumidor, ya que ahora influye en lo que compra y consume. Además, los ahora llamados influencers cumplen un rol importante en el tipo de contenido que mira su audiencia, y las empresas que hacen contenido saben que su ayuda puede hacer que se viralice su película o serie. Es ahí que se crean escenas que fácilmente se pueden volver virales o que incluso ahora los tipos de encuadres que se usan tienen una manera específica para cuando se haga un recorte de formato para ser compartido en redes. Respecto a este punto, les recomiendo este excelente video del canal Me Atrapaste, el cual explora más este tema. También está el caso de contenidos cortos, y no me refiero a los videos cortos de redes sociales, sino al contenido más acotado. Por citar un ejemplo, las series de hace algunos años que se distribuían a través de la televisión tenían una duración de entre media hora o una hora, y una temporada fácilmente podría llegar a contar con más de 20 capítulos. Ahora, esos 20 capítulos podrían ser 2 temporadas. Por el lado de las películas, no ha habido una tendencia hacia la reducción del tiempo debido a que por sí la mayoría de ellas ya tienen un tiempo corto respecto al de una serie. La tendencia a hacer contenido de menos duración no solo obedece al menor tiempo que tiene el espectador para dedicarse a ver la serie de turno, sino al nivel de producción actual que manejan series que suelen estar a la par de una realización para cine. La calidad ha aumentado según sea el caso, pero también la industria se ha dado cuenta que el público actual y las nuevas generaciones tienen un déficit de atención, a consecuencia de la exposición constante a la tecnología y el internet. Si bien el tipo de contenido al que he estado haciendo mención tiene más relación con las audiencias más jóvenes, gente que hasta se puede decir que nació con un smartphone bajo el brazo y el acceso a redes e internet, hay otro tipo de cine o series que apelan a una época distinta a la que podemos denominar como contenido nostálgico. Películas y series enfocadas en décadas pasadas como los 80s o los 90s, en las que se apela a los recuerdos de niños que ahora son jóvenes o adultos. No tanto por haber crecido en esos años, sino por haberse criado con películas, series o música de ese tiempo. Además de que lo retro parece haberse ganado un nicho en la mayoría de audiencias, por diversos motivos, ya sea por la estética o por la simple nostalgia. El fenómeno de las películas que apelan a la nostalgia, particularmente a la cultura pop de décadas pasadas como los años 80, comenzó a ganar impulso a partir de la década de los 2000, pero se volvió mucho más prominente en la década de los 2010. Este aumento en la producción de películas, series y remakes centrados en la nostalgia se debe a varios factores, incluidos los avances en la tecnología, de efectos especiales, el cambio de los hábitos de consumo de medios y un deseo colectivo de reconectar con elementos del pasado en tiempos de incertidumbre.
Es un elemento que ha sabido apelar al público que ya lo conocía y que de igual modo ha llegado a nuevas audiencias. Series como Stranger Things o películas como It, solo por citar un par de ejemplos, han abordado de manera efectiva la estética de aquellos años y captar la atención del público joven, volviéndose a veces un fenómeno sin precedentes. Estos son solo algunos de los ejemplos de los que se puede denominar contenido para nuevas audiencias, aunque claro, hay más tipos y siempre habrán más, ya que están ligadas a un contexto y tiempo específicos. Y ahí el de referirles por su generación. Y claro está, es más complejo que solo decir, esta generación es tal o cual cosa. Y eso que no he mencionado a la IA como nuevo actor en la creación de contenido, porque hablar de ello daría para su propio video. Y porque ésta está evolucionando exponencialmente constantemente. El futuro del cine se presenta como un fascinante entrelazado de tradición y vanguardia tecnológica, donde el Internet, los algoritmos y las redes sociales juegan roles protagónicos. La influencia de los contenidos virales y los formatos breves impulsados por las redes sociales han reconfigurado las expectativas y los hábitos de consumo del público. Los algoritmos, por su parte, no solo recomiendan películas basándose en preferencias previas, sino que también tienen el potencial de influir en la creación de contenido, analizando grandes volúmenes de datos para determinar qué elementos pueden garantizar el éxito de una producción. La preocupación por la originalidad y la calidad artística se contrapone a veces con la eficiencia algorítmica y la búsqueda de lo viral. Aunque los formatos cortos capturan la atención de manera efectiva, existe el riesgo de que el cine pierda profundidad narrativa y complejidad en su afán de adaptarse a los tiempos de consumo rápido. No obstante, el cine ha demostrado ser resiliente y capaz de absorber y reinventarse con las nuevas tecnologías. La clave para su futuro podría residir en un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de su esencia como arte. Los cineastas podrían utilizar las herramientas digitales para expandir su lenguaje creativo, mientras que las plataformas podrían fomentar una diversidad de contenidos que vaya más allá de lo inmediatamente popular, aunque eso suene muy idílico. El cine y la televisión están en un punto de inflexión donde la colaboración entre la tecnología y la visión humana se vuelve crucial. La industria debe navegar entre la eficiencia de los algoritmos y la intuición artística, entre la demanda de contenidos breves y virales y la necesidad de mantener una narrativa rica y envolvente. El futuro del cine dependerá de su capacidad para integrar estas dinámicas. Con cada nueva generación y avance de la sociedad en cultura, conocimientos y tecnología, además de otros factores, surgirán nuevas reglas y contextos. El cine ha ido evolucionando desde su génesis, y con el paso del tiempo, nuevos géneros y maneras de contar historias han surgido, y claro está, las audiencias. Afirmar que lo de antes era mejor es ser muy ingenuo y caer en una falacia. Los gustos, al igual que el cine, es algo subjetivo, pero algo es claro: el cine y la televisión son un arte, y este debe estar por encima de lo que puede decir un algoritmo, las tendencias o la tecnología. Empecé la idea de este video pensando en primer lugar en aquellas audiencias o público que usa TikTok y demás redes sociales, pero sería limitarse y caer, como ya mencioné, en una falacia. Investigando y reflexionando para este video me topé con información que me hizo cambiar algunas ideas preconcebidas que tenía, y es que al referirme a nuevas audiencias, como ya expliqué, obedece a tiempos y contextos, y lo que digo ahora cambiará en unos años. Pero lo que puedo afirmar es que la tecnología ha venido a cambiar nuestros hábitos de consumo y, claro, aquello que consumimos. Al depender de algoritmos para nuestras elecciones de entretenimiento, podemos caer en una burbuja de filtros, donde solo se nos muestra contenido que refuerza nuestras preferencias, limitando nuestra exposición a nuevas ideas y perspectivas. Al exponerse a las redes sociales, a veces dejamos que otros hablen por nosotros y no creamos nuestra propia valoración. Aun con todo ello, culpar al streaming, redes sociales, algoritmos e IA es no ver el panorama completo. Es no tomar responsabilidad por aquello que podemos elegir. Como audiencia podemos escoger qué ver o no. Darle oportunidad a una película que no sea tan mainstream, o igual simplemente disfrutar algo por el mero hecho de entretenernos y dejarnos llevar por la magia del cine.